Señoras y señores, muy buenas noches. Soy Juan Guillermo Ríos y les doy la bienvenida a Los Ángeles de Juan. Hoy, en Ángeles de Juan, hablaremos de un tema que toca prácticamente a todos los colombianos. Algo que es, sin duda, una de las mayores preocupaciones de la gente en casi todo el mundo, pero particularmente en este país. Hablo del tema de la educación superior, del acceso a la universidad, del acceso a la educación superior, de su financiación, cómo pagar una carrera universitaria. En estos actuales momentos hay cerca de 2.200.000 jóvenes, pueden ser un poco más, estudiando en las universidades del país. Un número que, por supuesto, va increciendo, porque también va increciendo, va en aumento, la ampliación de la oferta educativa. Pero todos estos jóvenes, más de 2 millones, que se educan en Colombia, en las universidades, ¿cómo hacen? ¿Cómo logra pagar sus estudios? Pues algunos tienen la suerte de contar con el apoyo de sus familias. Yo no sé si es una minoría o una mayoría o cómo es eso, lo vamos a tratar más adelante, pero por lo menos hay algunos que cuentan con ese feliz apoyo de sus familias y papá y mamá pagan el estudio de ese hijo y a veces de muchos hijos con un sacrificio enorme. Otros miles y miles de jóvenes, me consta, deben trabajar muy duramente, pero durísimo, para poder pagar sus estudios universitarios. Y finalmente, hay una enorme capa poblacional, esa enorme capa de jóvenes que tiene inexorablemente que recurrir a préstamos educativos para poder estudiar, para no quedarse por fuera del sistema de la educación superior. Y para este enorme conglomerado de jóvenes que vive del crédito para poder estudiar, existe desde hace 66 años una institución del Estado que creó el expresidente Carlos Lleras Restrepo, el ICETEX. Su nombre es Instituto de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior. Una entidad que, pese a las críticas de muchos de sus beneficiarios, ha logrado financiar los estudios universitarios de más de 4.500.000 colombianos. Es una cifra altamente diciente. Ahora, también tengo que decir que son muchísimos los que se sienten agradecidos con el ICETEX. Pero también tengo que decir que hay otros que ven al ICETEX como un verdugo. Entonces vamos a analizar los pros y los contras del sistema de préstamos del ICETEX. Yo escogí un grupo de autoridades en el tema y cogí una universidad prototipo para analizar el tema, cómo en esta universidad fluyen los créditos del ICETEX. Nuestro primer invitado es el doctor Andrés Eduardo Vázquez. Fue usuario del ICETEX, pagó sus estudios con un crédito del ICETEX y hoy es el presidente del ICETEX. Es un bogotano, ingeniero de sistemas, que practica el deporte físico y mental, pues trota y juega ajedrez. Nuestro segundo invitado es el doctor Javier Delgado. Él es director del Departamento de Economía de la Universidad Sergio Arboleda, quien también fue usuario del ICETEX, también financió su educación superior con crédito del ICETEX. Él es economista, es poeta, es ciclista, es coleccionista de pines del hard rock. Y nuestra tercera invitada es la doctora Edna Patricia Leal. Ella es la directora del Departamento de Apoyo Financiero de la Universidad Sergio Arboleda,
es contadora, es tolimense, baila salsa y es amante de la gastronomía del Caribe. Pero teníamos que tener un estudiante, y un estudiante en el CET, un estudiante que actualmente tenga un crédito del ICETEX. Es Alejandro Vega, es estudiante de contaduría en la Universidad Sergio Arboleda, y él nos va a contar cuál ha sido su experiencia con el crédito del ICETEX. Tiene tan solo 19 años y ya tiene una meta: tener su propia firma de contadores. Eso es maravilloso, que a los 19 años ya tenga esa meta. En la vida hay que tener una meta y despertarse todos los días en la mañana para caminar en pos de esa meta, no dejarse sacar de esa meta. Usted se va a encontrar en la vida con personas que se le atraviesan en el camino a la meta. No permita que lo saquen de ese camino. A mi lado, como siempre, mi ángel, Andrea. Andrea, buenas noches. Juan Guillermo, buenas noches para usted, para todos los televidentes y por supuesto para nuestros invitados de hoy. Y mi otro ángel en el set de interactividad, la anfitriona de las redes, Carolina Calvo. Juan Guillermo, televidentes, muy buenas noches. Hoy los invitamos a participar con el hashtag Créditos del ICETEX. ¿Cómo lo pueden hacer? A través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Twitter como @ángelesdejuantv y en Facebook como Los Ángeles de Juan. Ya nos han ustedes empezado a escribir. Por ejemplo, Orlando Lozano nos dice: en mi familia pagamos cumplidamente créditos de educación a pesar de estar convencidos que es un atropello pagar unos intereses tan altos. No se justifica. Ustedes envíenos sus opiniones, preguntas para los panelistas, que yo estaré muy pendiente. Juan, si los quiere. Carolina, muy amable, comiencen a escribir su experiencia con el ICT. Carolina va a leer todos, absolutamente todos los correos, le voy a dar muchos cambios. Pero comencemos nuestro tema de hoy en la calle, justo frente a la sede principal del ICETEX. Allá Andrés García se fue a conversar con jóvenes que han recibido créditos educativos, otros estaban averiguando, en fin, allá estaba Andrés García y recogió estas opiniones. ¿Cuál ha sido su experiencia con ICETEX en los créditos educativos? Bueno, ha sido muy bueno. Lo único es que cuando uno paga para que le den el pasisalvo, que es un camellón. Pues la verdad ha sido complicada porque pienso que los créditos la mayoría van fomentados como estratos 1 y 2 y pues en realidad hay personas de estrato 3 y 4 que no tienen ese acceso como tal por los recursos. Es una buena opción para aquellas personas que de pronto no tienen como la facilidad para pagar en el momento el valor neto total de un pago de matrícula en cualquier universidad. ¿Es puntual a la hora de pagar? Pues claro, porque es que si no pago puntual le estoy quitando la oportunidad a otra persona. Yo creo que en eso sí debemos tener nosotros conciencia. Primero porque es una facilidad que nos dan para que nuestros hijos puedan estudiar. Sí, por supuesto, he sido cumplido con el pago de los créditos. Sí, siempre antes del 23, que es la fecha de corte, se paga el crédito y nosotros intentamos pagar antes de la fecha de corte. ¿Cómo le parecen los créditos? ¿De difícil acceso o tienen un alto costo? Son de fácil acceso, pero termina uno pagando pues mucho más. Pues como todo crédito tiene un costo, pero la facilidad de que le presten al estudiante y empiece a pagar después que él se gradúa es muy buena. Juan Guillermo, como usted lo vio, las opiniones de los ciudadanos están divididas. Muchos lo ven como una gran oportunidad de estudiar, mientras otros tienen ciertas inconformidades. Vámonos con los invitados. El primero es el presidente del ICETEX, doctor Andrés Eduardo Vázquez. Presidente, usted tiene doble experiencia, una como usuario, porque usted usó el crédito del ICETEX para estudiar, y dos, ahora como presidente. Yo no sé si usted es el primer usuario de un crédito del ICETEX que llega a la presidencia de la entidad. Entre otras cosas, ¿cómo ha vivido esa simbiosis, que por lo demás es armónica? Sí, no, es una experiencia realmente muy importante por varias razones. La primera es que para acceder a mi educación superior, la gran ventana y la gran oportunidad fue en ese entonces, año 90, que tuve acceso al crédito del ICETEX. Mi familia era una familia que tenía una capacidad de recursos escasa y que gracias al crédito encontramos una forma de apalancamiento que me permitió terminar mi carrera
y luego hacer todo el desarrollo de las especializaciones y demás. O sea, usted con sacrificio estudió, pero ¿entiende algunas de las quejas que vio? Las entiendo todas perfectamente. ¿Por qué razón? Porque primero, en ese entonces el acceso era más difícil porque era menos la demanda de créditos que había. Segundo, en esa época la decisión de estudiar obedecía más a una decisión económica, es decir, cuánto tengo para pagar de semestre, y teniendo la definición económica salía a escoger la universidad. Hoy, lo puedo decir con mucho orgullo, estamos en una situación muy diferente. Pasamos de un modelo en donde estudio lo que puedo pagar a un modelo en donde la idea fundamental es que los jóvenes accedan a las mejores universidades del país, a los mejores programas, detrás de algo que señalaste en tu introducción, y es detrás de ese gran sueño. Así como tenemos un joven que sueña con tener una firma de contadores y demás, así hay miles de sueños, y lo importante aquí es realmente conectar ese sueño que tiene el joven, ¿sí?, con ese deseo de formarse y tener una carrera y hacer todo un desarrollo profesional. Andrea. Doctor Delgado, usted también, tengo entendido, tuvo la fortuna de ser beneficiario del ICETEX, ahora lo ve desde la parte de la academia. ¿Cuáles son esos pros y esos contras que tiene una institución como el ICETEX en nuestro país? Bien, definitivamente, como lo mencionaba el doctor Andrés, pues ha cambiado todo el panorama del ICETEX. Cuando yo pedí mi crédito para hacer una maestría en el exterior, en el año 2003, las condiciones eran un poco más difíciles, eso que no es hace mucho tiempo, hace 13 años básicamente, pero mi experiencia fue muy fácil, el desembolso, la aprobación, uno tenía los papeles, pues todo lo engorroso que significa pedir un crédito ante cualquier institución. Siempre el tema complicado son los intereses, y se tiene una imagen, o de pronto es un ruido colectivo sobre los altos intereses de ICETEX. En un principio, cuando ICETEX empieza a estructurarse como una entidad de fomento a la educación, claro que los intereses estaban muy ligados a los intereses financieros, y pues estaban pegados a todas esas volatilidades de esos intereses financieros. Pero hoy en día ICETEX ofrece un panorama de intereses totalmente favorable, porque estamos hablando de un servicio, de un intangible que requiere un esfuerzo adicional. Si no es un servicio cualquiera que uno adquiere, sino es un servicio que requiere un esfuerzo intelectual muy fuerte. Yo recibo un préstamo educativo y voy a recibir el servicio educativo, claro, que requiere un esfuerzo propio para poder cumplir con ese crédito, perdón, con ese servicio, claro, intelectual, para después poder pagar ese crédito. Andrea, pero por la investigación previa que hicimos en preproducción, pues hay, doctor Andrés, una conclusión, y es que la gente accede hoy fácilmente a los créditos del ICETEX. Eso es lo que oímos al aire, y salvo una que otra voz discordante, dicen sí, se accede fácil, pero se paga muy caro. ¿Usted cómo responde eso? Usted es el presidente del ICETEX. ¿Cómo les responde a los estudiantes que creen que pagan muy caro el crédito? Mira, esa es una pregunta muy importante, porque ¿qué es caro? Lo tenemos que definir en términos de numéricos, y irnos al mercado y mirar las diferentes alternativas que hay. Entonces, ¿cómo funcionan los créditos del ICETEX? Nosotros tenemos una estructura en donde ofrecemos un crédito, tenemos unos apoyos del gobierno nacional que hace un esfuerzo gigantesco desde el presupuesto para lograr subsidiar unos puntos de la tasa de interés. ¿Eso qué significa en la práctica? Que la población más vulnerable, que es el mercado objetivo que tiene el ICETEX, empieza a llegar a las personas de más escasos recursos, a las personas que nadie les prestaría o que muy probablemente no conseguirían ese crédito en una puerta diferente a la que tiene el ICETEX. ¿Cuál es la conclusión y cuál es la ventaja? Estos jóvenes vulnerables que tienen más dificultades, la tasa de interés real es cero. ¿Eso qué significa? ¿Para el estrato 1, 2? Para los estratos más pobres, 1, 2 y 3. Tasa cero. Tasa cero. ¿Eso qué significa? Que los créditos se van indexando a la inflación. Entonces, eso hace que el gobierno
incorpore unos recursos muy importantes. ¿Para qué? Para subsidiar la diferencia entre lo que sería un crédito normal versus un crédito sin subsidio. Pero adicional, déjeme decirle otra cosa que es muy importante. Los créditos del ICETEX para la población más vulnerable están atados a la inflación, es decir, la tasa efectiva real es, con la inflación del año pasado estamos hablando del 6.77% anual. ¿Ese es el incremento? No, esa es la inflación y a ese es el valor en que se indexa el crédito. ¿Eso qué significa? Que en la medida en que la inflación baje o mantenga cierta estabilidad, pues el crédito siempre va a estar indexado a inflación y no tiene puntos adicionales. En la práctica, ¿qué esto qué representa? Que por cada millón de pesos, ¿cierto?, un joven termina pagando en términos de cuota, estamos hablando de 12.500 pesos por millón. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque si no estuviera este estímulo, saldrían a pagar básicamente entre 8 y 10 puntos por encima del IPC, que aún así sigue siendo más bajo que otras alternativas de mercado comercial. Claro. Porque aquí confluyen dos variables que son muy importantes. La primera, este es un crédito que es de largo plazo. ¿Por qué? Porque se le presta al estudiante en su época de estudios, que puede ser, dependiendo del programa, si es técnico, tecnológico, profesional, puede estar entre 3 y 5 años, pero adicional a eso nosotros le damos el doble del tiempo para que pueda amortizar el crédito. Entonces, claro, es una relación de largo plazo, estamos hablando de una relación que puede ser de 15 años. Claro. Pero adicional a eso tenemos unos elementos que incorporamos dentro de este proceso, elementos que en general es una búsqueda concreta de eliminar las brechas del acceso a la educación superior. ¿Cuáles eran esas brechas? Brecha número 1, que los jóvenes estudiaban lo que podían pagar y no lo que realmente querían. Brecha número 2, que los jóvenes accedían a lo que podían pagar, no a las mejores universidades del país, a los mejores programas y a los que tienen mejor acreditación, que es una variable fundamental, porque en educación la calidad es estructural para que los jóvenes cuando salgan al mercado laboral tengan las mejores condiciones de acceso. El tercer elemento, que es una brecha fundamental, cuando un joven entra al sistema con el ICETEX, nosotros nos comprometemos desde el primer semestre hasta el último semestre. Es decir, ¿cuál debe ser la única preocupación del estudiante? Estudiar, ser muy juicioso, tener un buen desempeño académico y sacar adelante su carrera. No está con la preocupación de si me prestarán para otro semestre, si será que me abren la puerta, si será... Y adicional... Hay esa garantía. Está esa garantía. Andrea, si me permite usted, Andrea, tiene una pregunta. Sí, para la doctora Patricia, ¿cuántos o qué porcentaje de los estudiantes hoy en día en las universidades lo hacen con apoyo de créditos del ICETEX, si ustedes tienen esa cifra? Por la experiencia suya. En la Sergio Arboleda, nosotros en el 2015-2, aproximadamente el 10% de nuestra población estudiantil se acogió al crédito ICETEX, es decir, de 8.500 estudiantes, 897 tuvieron la oportunidad de estudiar con el crédito ICETEX. El 10%. Es una cifra buena. Sí, muy buena. Andrea. Y esa cifra ha venido creciendo en los últimos años. Para tener un punto de referencia equivalente, en el 2016-2, la universidad se acreditó institucionalmente, entonces nos vimos beneficiados de tener niños de ser Pilopaga, lo cual hizo que pasáramos a un 16% en crecimiento. Es decir, de nuestros 1.800 estudiantes, ahorita tenemos 1.339 estudiantes que están con el beneficio del ICETEX. Hablo de beneficio porque es una manera que facilita estudiar y los niños de ser Pilopaga ha sido algo muy especial para la universidad porque ha implicado otros apoyos, otros crecimientos en cuanto a la estructura inclusive de tener que acompañarlos, no tener, sino es hacer que el proceso de los niños se facilite. Tenemos un club que le llamamos el Ser Pilopaga, en el cual algunos funcionarios somos padrinos de acompañar a los niños en este proceso académico que es de familia, entonces es el crecimiento que hemos estado. Andrea, tenemos ahora la versión de un estudiante que en este instante tiene un crédito con el ICETEX, pero antes, Carolina, ¿qué dicen las redes? ¿Qué dicen ustedes en las redes? Juan Guillermo, nos han escrito mucho opiniones, quejas, reclamos, mejor dicho.
Caro Carleto nos dice, reflexión, en los países socialistas como Venezuela, toda la educación es gratuita para los ciudadanos. Y Taladine Rodríguez dice, es excelente el crédito, pero no debería pedir fiador. Orlando Morocho, desapareció el UPAC y quedó el ICETEX cobrando intereses muy altos. Que perdonen intereses amorosos. Carlos Lemus, me han rechazado en 3 ocasiones un crédito para comunidades negras. No sé qué más hacer, señor presidente. La de la Cámara dice, yo no estoy conforme, pues el ICETEX manda cartas a mi codeudor cuando yo estoy al día con el pago. Y finalmente, Deison Javier dice, no puede ser que las condiciones para el acceso a crédito para posgrado sean similares a lo de los bancos. Esas son las inquietudes de nuestros televidentes, Juan. Muy bien, sigan escribiendo. Andrea, entremos con lo que prometimos y más adelante el doctor Andrés y desde luego con Javier y con la doctora Edna Patricia, ese punto, sí, puntos como el de fiador, puntos como el que plantea el señor de las negritudes. Estoy seguro que usted está acá para responder muy amablemente esas inquietudes. Andrea. Claro que sí. Alejandro, usted actualmente es beneficiario del ICETEX. Cuéntenos cómo ha sido su experiencia como estudiante, cómo fue entrar a ser parte de esos beneficiarios, si fue fácil, fue difícil. Bueno, Andrea, buenas noches. Pues el crédito ICETEX, la verdad, me otorgó una facilidad a la hora pues de acceder a mi crédito estudiantil. Las diferentes modalidades que habían en el momento, que eran 2, que era acceso y mediano plazo, pues prácticamente me obligaban a tomar pues una de estas 2 posibilidades. En el momento pues uno puede observar, hay 6 líneas de crédito en las cuales tú eliges, que son las nuevas modalidades, y pues es importante saber que uno tiene la opción de pagar un dinero ahora y otro dinero después, ya cuando uno sea profesional y tenga pues la posibilidad y los recursos para acceder a cancelar la totalidad. Alejandro, ¿usted se siente hoy arrepentido de tener el crédito del ICETEX? ¿Siente que es impagable? ¿Cómo se siente? No, por el contrario. Creo que con el ICETEX la ayuda me ha favorecido totalmente. No he tenido como tal una presión sobre pagar instantáneamente las cuotas. Las fechas que están de pago pues son muy factibles para uno estar al día siempre y nunca quedarse pues con deudas ni intereses de mora. Además, básicamente la tasa de interés, en este caso, como yo soy estrato 2, es muy baja y tengo la posibilidad de obtener un subsidio de sostenimiento. Es como el 1.1%. Pero usted dijo que era 0. Claro, es que vuelvo a insistir. La tasa de interés es real en términos que es 0. ¿Por qué? Porque solamente se vincula el componente de inflación. Es decir, el año pasado que cerramos con el 6.77, esa es la tasa efectiva anual. Ahora, ¿qué pasa? Que en la práctica, cuando se va a hacer la aplicación, pues depende de cuál es la estructura de amortización y en qué momento entra a hacer la amortización. Entonces, cuando hablamos de tasa de interés real 0, ¿qué quiere decir? Que no estamos subiendo las tasas acorde a nada distinto a cómo se va moviendo la inflación, que es el parámetro ancla que permite generar la estructura que cuando la inflación baja, bajan las cuotas, pero cuando la inflación sube, suben las cuotas. Pero es la manera de mantener constante, en términos reales, los precios a los que se van adjudicando en el pasado al crédito y a los que vienen ahora. Sí, doctor Delgado, con esos subsidios que hace de la tasa el ICETEX y también con programas como Serpilo Paga, pues el Estado hace un enorme esfuerzo en dinero. ¿Qué tan rentable es realmente para el Estado financiar la educación de los jóvenes? Qué buena pregunta, porque en los comentarios hablaban de que en otros países, en otras economías donde no tienen que comer, pero mencionan que la educación es gratis. Ese tema de la educación gratis es muy apasionante decirlo y soñarlo, pero nada es gratis, alguien tiene que pagarlo. Y entonces, cuando el gobierno hace un esfuerzo tan grande de hacer esos subsidios, la plata no sale debajo del sombrero. Alguien tiene que pagar. ¿Y quiénes la pagan? Los contribuyentes. Entonces empieza ese equilibrio entre mayores subsidios requieren mayores ingresos del Estado. ¿Y cuáles son los principales ingresos del Estado? Los impuestos. Entonces, en algún momento, ese niño que exige educación gratis, su papá va a tener que pagarlo indirectamente a través de los impuestos que tiene en su estructura tributaria. Esa anotación que hace el doctor Javier, el director del Departamento de Economía de la Universidad Sergio Arboleda, es fundamental,
Para la gente que pide todo gratis, se le olvida, gratis no hay nada, nada. Pero nada, absolutamente nada, porque lo que te dan como gratis, tu papá o tu mamá termina pagándolo o tú mismo en impuestos. Gratis no hay nada, ¿es lo correcto? Exactamente. Y hay otra sensación también, es que, bueno, digamos que se recibe el préstamo, la oportunidad, el beneficio del ICETEX, y el joven, porque pues lo digo porque soy docente y he estado en diferentes universidades, no voy a generalizar, pero el mayor porcentaje de los estudiantes que están en un aula de clase con un beneficio no lo están aprovechando. Y están en la universidad en otro tipo de dinámicas en lugar de estar aprovechando ese beneficio, hacer ese sacrificio 5 años únicamente máximo para después disfrutar de un buen ingreso y poder responder a esa oportunidad que se le dio con un crédito. Las redes están saturadas. Carolina, redes. Así es, Juan Guillermo Miguel Camacho, el ICETEX no debería existir, la educación debería ser pública y de libre acceso. Manuel Quintana, en quinto semestre mi hija perdió una materia y se acabó la ayuda e inmediatamente empezó el cobro. ¿Cómo funciona eso? Luz Mireya Carreño, estudiantes que sacan créditos del ICETEX se gradúan y duran 10 años trabajando para pagar. @Nani Denise, mi experiencia con el ICETEX, excelente, buenas cuotas y fácil pago. Y William Arteaga dice, realicé una solicitud de crédito y cumplí con todos los requisitos, pero mi solicitud no fue aprobada. ¿De qué depende? Muy bien, Carolina, sigan escribiendo los voceros de toda esta temática, escriban sus preguntas muy concretas. Y vamos a hablar, doctor Javier, doctor Andrés, Edna y, por supuesto, Alejandro, si no se presenta de manera cíclica cada cierto tiempo una cultura del no pago, no generalizada, porque usted vio que la preproducción que hicimos, los muchachos decían que se preocupaban por pagar cumplidamente, pero, y lo mismo ha dicho Alejandro, pero no sé si habrá algunos que creen que es mejor no pagar, y ese es un error, y me parece importante hablar de eso. En Ángeles de Juan, estamos en vivo, recuerde que el programa repite este programa todos los sábados a las 8 de la noche, volvemos después de estos mensajes. Los Ángeles de Juan. Impresionantes redes, Carolina, dele, redes, que la gente se exprese. Juan Guillermo, @Aliana R93, dice, se debería otorgar más de un año de gracia para pagar crédito del ICETEX. No es fácil encontrar un trabajo estable en menos de un año. @Ariel Ortega me dice, me vi obligado a suspender mis estudios, pues a mi mamá le hicieron una cirugía, pero al momento de retomarlos, suspendieron el crédito. Señor presidente, ¿a dónde pueden enviar los televidentes este tipo de quejas para que usted las analice con más detenimiento? Bien, tenemos una página institucional que es www.icetex.gov.co. Ahí en el servicio al consumidor pueden escribir todas las quejas. Para el ICETEX es muy importante recibir este feedback y escuchar con mucha atención cada una de las quejas de los usuarios, porque cada caso tiene su propia particularidad y eso no se puede generalizar. Entonces, estamos muy atentos y muy contentos de recibir todas las llamadas y todos los correos que sean necesarios para aclarar caso a caso cuál es la situación. Esa parte se le agradezco enormemente, que usted, ya con la experiencia no solamente de usuario de un crédito, sino que como presidente, escuche a la gente. Yo creo que los que cultivan o prohijan la cultura del no pago son pocos, pero hacen un daño. No pagar no es bueno, pero algunas personas también tienen sus problemas. Así es. Estamos viviendo una situación económica muy dura en Colombia, muy dura, la cosa está durísima y a la gente hay que oírla, hay que entenderla. Yo le suplico que los oiga. ¿Usted hace eso? Nosotros hacemos eso y hacemos algo que va más allá. ¿Por qué? Porque básicamente dentro de este proceso hemos migrado de la cobranza tradicional, que era llamar, el mensaje, correo, el hostigamiento en unos horarios que no eran, y a partir del 5 de abril tomamos una decisión que fue acabar con las casas de cobranza y asumimos nosotros la gestión de cobro. ¿Por qué? Porque estamos detrás de un tema que es escuchar qué es lo que le duele a los jóvenes colombianos. Hay algo que señalaba que es muy importante y es, en el país no hay cultura de no pago, ¿sí? Y eso lo muestran las estadísticas.
Nosotros tenemos hoy por hoy 409.000 beneficiarios de crédito. ¿Y la cartera cómo está? De los cuales tenemos en vencimiento, estamos hablando que más de 90 días tenemos menos del 7%. Eso quiere decir que de cada 100 jóvenes, 7 se cuelgan con una mora superior a 90 días. Muy alta. No es muy alta. Y en esto hay que resaltar los testimonios que habían al principio. ¿Qué es importante dentro de este proceso? Generar solidaridad. ¿Por qué? Porque así como yo fui beneficiario del crédito, gracias a esa oportunidad que se me abrió, con el pago le estoy abriendo a la generación que sigue y a la generación que sigue. Entonces no le estoy haciendo el daño al ICETEX, le estoy haciendo el daño posiblemente a mi sobrino, a mi primo, a una persona que quisiera estudiar, ¿cierto? Que pertenece a mi núcleo familiar y que por una decisión de no pagar es que toma eso. Pero déjeme terminar una parte que es muy importante. Ese diálogo lo hemos abierto de tal manera que tenemos 3 grandes grupos de jóvenes que tienen diferentes dificultades, porque es evidente que cuando un joven se queda sin trabajo no hay nada que hacer. No es porque el joven no quiera pagar, no es porque el joven no quiera honrar su obligación, es porque tiene un momento de liquidez temporal. Pero en eso el ICETEX tiene un paquete de medidas que permite soportar esa situación. ¿Cómo? Con refinanciación, ¿cómo? Con extinción, ¿cómo? Con un paquete que escuchamos el caso y sobre eso construimos una solución. Pero esa solución la tenemos que hacer hombro a hombro. Ese es un grupo. Hay otro grupo que son las personas que sufren de una calamidad de salud. Es decir, una persona que por A, por B o por C circunstancias termina en un proceso de salud inquebrantable. ¿Qué vamos a hacer con ellos? No podemos hacer nada, tenemos que acogerlos, arroparlos y decirles, aquí está el Estado para cubrirle ese tipo de cosas. Qué bueno. Pero, ¿qué sí pedimos? Porque esto no es solamente con decir, estoy enfermo. Es decir, hombre, pídale su EPS, acredite su situación, háganos un memito, una cartita, es una nota que puede ser a mano, y nosotros en 30 días le tenemos resuelto el caso. ¿Y el tercer grupo? Y el tercer grupo es el que es el triste grupo de jóvenes que, teniendo su empleo, la última decisión de pago es el crédito del ICETEX, con el daño que esto genera. Claro. Entonces, ahí es a lo que nosotros llamamos espíritu de solidaridad y entender que este es un proceso en donde el joven se ve beneficiado porque recibe una educación que, adicional a esto, permítame señalar un número que es muy importante. La educación en Colombia, los jóvenes que entran a educación, la tasa de retorno de esa inversión es superior al 26 y 27% en pregrado. Y si hacen una maestría, esa tasa de retorno se puede subir al 52-54%. Entonces, ¿qué mejor inversión que el estudio? Y por eso hay que buscar una estructura que reconozca esa inversión, asumiendo unos costos como los que debemos asumir. Andrea. Doctora Patricia, las familias, los estudiantes, cuando van a adquirir un crédito en el ICETEX, ¿son conscientes de eso, de esa responsabilidad que van a asumir? Sí. O sea, yo lo hablo desde cuando llega el grupo familiar, porque esto es un evento muy especial, porque es la familia la que se ve beneficiar. Entonces la familia, en ocasiones llega la abuela, la mamá, el papá, todos, porque es un gran evento, porque dicen, en muchas ocasiones va a ser el primer profesional que van a tener. Y nosotros les decimos también, como parte de la oficina, por eso se llama apoyo, que es como una orientación hacia el estudiante, le decimos, mira, recuerda que acá hay un simulador, y hacemos la simulación para saber en qué se está enfrentando el estudiante. Y él lo sabe. Ellos son conscientes, sino que a veces le apuestan a ver si se nos olvida que tenemos una deuda. Desafortunadamente, en ocasiones, lo regalado hace daño, porque no miramos que los que están atrás están esperando a que cumplamos. Los niños de Ser Paga, hablo de pronto de ellos porque están muy chiquitos y en ocasiones dicen, la publicidad dice, gánate una beca, pero ellos lo toman desde es un premio. Digo, sí, es un premio a la excelencia académica y es muy necesario que en ocasiones cuando me dicen, no, ¿cuánto es el promedio de algunas líneas de ICETEX? Algunas son 3.6, otras 3.8, otras 3.4. Dicen, ¿y 3.4? Y yo, pero si le estamos apostando a la excelencia académica, ¿qué estás haciendo? Entonces nosotros le incentivamos y le decimos, recuerda que estás frente a un crédito que es factible que no lo vayas a pagar siempre y cuando cumplas unas condiciones, porque ellos a veces se les olvida que hay que tener unas condiciones. Y desafortunadamente en los medios a veces, generalizo, no les decimos a los niños de la cultura financiera, que es algo que afortunadamente ya se está comenzando a hacer a través de muchas entidades en convenio con las universidades de cultura financiera, porque los jóvenes desafortunadamente cuando dependen de papá y mamá, pues no ven qué es el costo de pagar un crédito
que es el costo de mantenerse en una universidad. Alejandro, y la misma pregunta para usted. ¿Usted cree, por su experiencia y por la de sus compañeros que seguramente conoce, que realmente hay una buena información, que están bien informados antes de adquirir un crédito como estos? Sí, señora. Cada vez que se acercan al área de apoyo financiero, que lo hemos hecho varias veces, encontramos personal la cual está autorizada y está pues comprendida para explicar el tema. Lo hacen de la manera más eficiente. Lo que pasa es que la demanda de usuarios de ICETEX es bastante alta. Es lo que hace pues que en ocasiones pues se confundan las modalidades de financiación y se tomen pues alternativas que en realidad no son, o pues las distingan de una manera diferente. Exactamente. Sí. Bueno, vamos a las conclusiones. Quería pedirles el favor, una conclusión de cada uno en 30 segundos después de Carolina en redes. Carolina. Brian Forero nos dice: difícil acceso por reporte de data crédito de 320 pesos. Me negaron el crédito, tuve que recurrir al gota a gota. Lady Serpa: deben reducir los intereses del ICETEX, llevo 8 años pagando y aún debo 14 millones. @Florencia QJ: lástima que exigen no estar en data crédito y codeudor. Y @JosLeonardo01: no me he podido postular para el programa de beca Mintic porque tengo un crédito con ICETEX, sabiendo además que lo pagaría el gobierno. Juan. Gracias, Carolina. Alejandro, su conclusión. En realidad ICETEX es una de las mejores herramientas para estudiar. Es un crédito que le da facilidad al estudiante para que pueda cumplir sus sueños, salir adelante y poder cancelar sin ningún inconveniente sus cuotas de una manera fácil, sencilla y rápida. Gracias, Alejandro, y no abandone sus sueños. Gracias. Conviértalos en realidad. Sus sueños míticos, conviértalos en realidades tangibles de paz, amor y de esperanza. Edna Patricia, su conclusión. Mi conclusión es que en ocasiones, si uno hace cuentas, no obtiene lo que quiere tener. Un ejemplo muy sencillo: si yo quiero tener mi casa y hago cuentas, ¿cuánto voy a pagar? Nunca arriesgaría a tenerla. Igual ocurre con el crédito de educación. Desafortunadamente en el mercado financiero no se está apoyando así lo suficientemente el crédito. Entonces cuando yo digo, si tú quieres tener tu casa, ya sabes que vas a pagar un precio. Si quieres tener tu educación y ser un profesional y tener la capacidad de pagar tu crédito educativo, para mí el ICETEX es una gran opción. Doctor Javier, su conclusión. Definitivamente es una cuestión de decisiones individuales y hay que defender las decisiones individuales, hay que promover las decisiones individuales, y dentro de toda la oferta de créditos específicos para educación, pienso que el ICETEX y el gobierno hacen un esfuerzo muy grande para tener las mejores condiciones. Presidente, su conclusión. Pues yo creo que aquí hay varias conclusiones. La primera es que realmente la educación es la mejor inversión. Para acceder a esa educación es un ejercicio en donde la familia debe acompañar al joven que va a adelantar el estudio y tomar conciencia de las alternativas que puede conseguir en el mercado, hacer un ejercicio de ir, preguntar, contrastar las diferentes tasas, para que no sea un tema de, es que las tasas son muy altas. No, miremos cuáles son las tasas de verdad, cuáles son los números que soportan las afirmaciones que hacen. Y en el ICETEX estamos siempre muy abiertos a que los jóvenes colombianos que tengan dificultades los recibimos con el mayor de los abrazos, porque nuestro interés es que esos jóvenes logren culminar su proceso académico y que sean unos excelentes profesionales. ¿Y usted no puede quitar ese fiador? Mira, esa es una de las barreras que poco a poco hemos venido incorporando. Es una barrera enorme para la gente pobre, tener un fiador. ¿Quién fía a un pobre? Nadie. Quite eso. Eso lo tenemos claro, Juan Guillermo, pero nos toca hacer dos esfuerzos. El primero, que el tema del cobro sea un ejercicio que sea realmente un ejercicio de solidaridad. Así podemos empezar a eliminar esa barrera. Pero también déjeme decirle una segunda cosa. Nosotros montamos un fondo de garantías de cerca de 30.000 millones de pesos, con el cual empezamos a generar un beneficio para que la población más pobre no tenga codeudor. Presidente, mil gracias, bienvenido y mil gracias por escuchar a la gente. Carolina, cerremos. Nuestros televidentes: más fácil acceso a créditos que respondan a las peticiones, quejas y reclamos y que incentiven la cultura financiera para los jóvenes. Pues Carolina, mil gracias, Andrea, mil gracias. A usted. Y mil gracias a nuestros invitados, a Alejandro, a Edna Patricia, por supuesto al presidente del ICETEX y al director del Departamento de Economía de la Universidad Sergio Arboleda.
bienvenidos siempre a ustedes, amables televidentes. En 8 días estaremos acá con un nuevo tema en Los Ángeles de Juan. Juan Guillermo Ríos les agradece el apoyo. Bienvenidos siempre.